Bien, continuamos con el tema trabajo, energía y potencia. Ahora veremos el tema de trabajo mecánico. En física se entiende por trabajo la cantidad de fuerza multiplicada por la distancia que recorre dicha fuerza. Esta puede ser aplicada a un punto imaginario o a un cuerpo para moverlo. Una persona que lleva sobre sus espaldas un saco de trigo y camina sobre un piso horizontal no efectúa ningún trabajo desde el punto de vista de la física, pues el peso actúa verticalmente y no tiene componente sobre el desplazamiento que es horizontal. Una persona que está detenida sosteniendo un paquete en sus manos tampoco efectúa trabajo mecánico, pues no ha habido desplazamiento, y si se mueve horizontalmente conservando la altura del paquete sobre el suelo, tampoco ha efectuado trabajo. En cambio, al colocar el paquete sobre una tarima alta, sí efectúa trabajo, pues en este caso se traslada a cierta altura o otra mayor. Por ejemplo, en el niño que se desliza en el tobogán, la fuerza normal N no efectúa trabajo, por no tener componente en la dirección del desplazamiento del cuerpo, pero sí efectúa trabajo la fuerza F que se traslada en la misma dirección que el desplazamiento del cuerpo. Por eso una persona que sube una escalera solo efectúa trabajo cuando sube de un peldaño a otro. Podemos decir entonces que las fuerzas que actúan perpendicular al desplazamiento de ellas no efectúan trabajo mecánico. El trabajo es una cantidad escalar. Por definición, el trabajo realizado por una fuerza que actúa sobre un cuerpo es igual al producto de la fuerza por la distancia a través de la cual actúa la misma. Por lo tanto, como vemos en el gráfico, ahí tenemos una persona que mueve un cuerpo generando una fuerza que no está directamente en función a la recta por la que se desplaza el vehículo, sino una componente. Entonces diremos que existe una componente horizontal para mover los cuerpos. Diremos asimismo que las fuerzas perpendiculares respecto al recorrido no realizan trabajo. La fuerza peso no realiza trabajo, considerando un desplazamiento horizontal. Diremos también que si consideramos que un cuerpo sube y baja volviendo al mismo lugar, hay un trabajo positivo y otro negativo, por lo que tampoco se realiza trabajo volviendo al mismo punto. Veamos las unidades del trabajo en el sistema internacional. La unidad del trabajo es el producto de una unidad de fuerza por una unidad de longitud. Tenemos un newton metro que es un julio. En el sistema CGS es un ergio, que es el trabajo efectuado por una tina al trasladarse un centímetro en su misma dirección. En griego, erg quiere decir trabajo. Un ergio es una dina por centímetro, pero una dina es igual a 1 gramo por centímetro sobre segundo al cuadrado. Luego la dimensión del ergio es un ergio igual a 1 gramo por centímetro sobre segundo al cuadrado. En el sistema MKS es un joule, que es el trabajo efectuado por un newton al trasladarse 1 metro en su misma dirección. Se abrevia J. Un joule es igual a 1 newton por metro, pero un newton es igual a 1 kilogramo masa por metro sobre segundo al cuadrado. Resultando su dimensión, un joule es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado por metro. En el sistema gravitacional es 1 kilómetro o kilopont metro. El trabajo es realizado por 1 kilogramo al trasladarse 1 metro en su misma dirección. Corresponde al trabajo que se efectúa al levantar un cuerpo que pesa 1 kilogramo a la altura de 1 metro. Se abrevia KGM o KPM. Existe asimismo una equivalencia entre las unidades de trabajo. Un joule es igual a 1 newton por metro, pero 1 newton metro es igual a 10 a las 5 dinas y 1 metro es igual a 100 centímetros.
Luego tenemos que un joule es igual a 10 a la 5 dinas por 10 al cuadrado centímetros. Esto nos da 10 a la 7 dinas por centímetro. Es decir, un joule es igual a 10 a la 7 erios, 10 millones de erios. Asimismo, un kilopond metro es igual a un kilogramo por un metro. Pero un kilogramo es igual a 9.8 por 10 a las 5 dinas y un metro es igual a 10 al cuadrado centímetros. Luego tenemos que un kilopondio metro es igual a 9,8 por 10 a las 5 dinas por 10 al cuadrado centímetros. Que esto es igual a 9,8 por 10 a las 7 dinas sobre centímetro. Es decir, un kilopond metro es igual a 9,8 por 10 a la 7 erios. 98 millones de erios. De las equivalencias anteriores se obtiene además que un kilopondio metro es igual a 9,8 joules. Un joule es igual a 0,102 kilopond metros. En resumen, diremos que un joule es igual a 10 a la 7 ergios, que es 0,102 kilopond metro, y un kilopondio metro es igual a 9.8 por 10 a la 7 ergios, que esto es igual a 9,8 joules. Bien, asimismo, hablando del trabajo mecánico, diremos que si tomamos un gráfico, como se ve en la figura, tenemos una fuerza en función de la posición. En este caso en particular se trata de una fuerza constante. Tiene siempre el mismo valor y el subíndice X indica que la fuerza tiene la misma dirección que la posición Y del desplazamiento. Tomemos dos posiciones cualesquiera y llamémoslas X1 y X2 y calculemos el área encerrada bajo la curva entre este par de posiciones y obtendremos de aquí el trabajo. Ese producto no es otra cosa que el trabajo de la fuerza F en X, en el desplazamiento X2 menos X1. Por lo tanto, el trabajo de esa fuerza va a ser Fx por X2 menos X1, que es igual a F en X por delta X. De modo que el área encerrada bajo la curva de este gráfico es igual al trabajo de la fuerza. No se trata, claro, de un área geométrica. Es un área que representa una magnitud física. En este caso, un trabajo. El rectángulo es lado por lado, base por altura. La base es igual a x2 menos x1 y la altura es f. No se mide en unidades de superficie, como dijimos, en metro cuadrado, centímetro cuadrado o cualquier otra. Se mide en unidades de trabajo. Por ejemplo, el joule. Dijimos que es un área que representa una magnitud física, en este caso un trabajo. Bien, aceptado esto, podemos preguntarnos si con las fuerzas variables, o sea, que cambia de valor en cada posición, pasa algo equivalente, hablando de la variación, como podemos ver en la altura de estas fuerzas. La manera de obrar es la siguiente. Fraccionemos el desplazamiento en pequeños segmentos. El trabajo de la fuerza variable en el desplazamiento x2 menos x1 se aproxima mucho a la suma de los trabajos parciales representados por cada uno de los rectángulos. Pero esa aproximación se puede aumentar tanto como uno quiera, haciendo cada vez más pequeños los segmentos de desplazamiento, que después tendremos que sumar. El análisis matemático permite hacer esas sumas de segmentos tan finitos que son invisibles. La notación es trabajo igual a la integral de fx de x, que es el trabajo por debajo de toda esa curva. La leemos de esa manera. Bien, asimismo diremos que el trabajo es una transferencia de energía. Si la energía es transferida al sistema, el trabajo es positivo. En cambio, si la energía es transferida desde el sistema, el trabajo es negativo.